Con el fin de poder implementar las diversas configuraciones de los OPAM vistas durante el curso, se nos solicitó un proyecto final, el cual consistía de 4 etapas: una generación de pulsos, una etapa de amplificación, una etapa de filtrado y un offset. Se nos solicitó elaborar un electrocardiograma. Básicamente es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardíaco y sirve para vigilar y encontrar enfermedades del corazón. Del lado derecho vemos una imagen con este tipo de señal. Para la primera etapa se basa en una generación de pulsos. Para realizar esta primera etapa se utilizó un OPAM sumador, como se aprecia en la imagen, y este OPAM, como su nombre indica, suma ondas senoidales, las cuales a la salida se obtiene una señal parecida a la SG. Para la etapa de amplificación, como podemos ver en el recuadro en color azul, se utilizó un OPAM inversor, el cual aumenta la tensión de entrada que se encuentra en milivolts y los vuelve a volts. En este caso serían de amplitud 5. Para la etapa de filtrado se utilizó un filtro rechazabandas. Este está constituido por un OPAM integrador y un OPAM derivador. Y la última etapa es el offset. Como se aprecia en la imagen de la izquierda, se utilizó un OPAM diferenciador, donde se inyecta un voltaje DC para hacerlo una señal positiva, mientras que del lado derecho vemos las señales, las cuales veremos más adelante. Ahora se hablará sobre la simulación hecha en Proteus sobre las diferentes etapas mencionadas anteriormente. Para esta primera etapa vemos del lado izquierdo nuestras señales senoidales y en esta parte vemos las amplitudes y frecuencias a las cuales se configuraron. Esas señales entran a este OPAM en configuración sumador. Ahora veremos lo que nos arroja el osciloscopio. El resultado es una señal pulsada, la cual contiene varios picos, los cuales se atenuarán con el filtro más adelante. Cabe destacar que la simulación se está presentando en diferentes partes porque al implementar conjuntamente todas esas etapas se producen errores en nuestra simulación. Una vez implementadas nuestras señales de entrada, vamos a proceder a hacer una amplificación de estas señales. Para esto debemos conocer dos datos. Uno va a ser el voltaje deseado y otro el voltaje de entrada, que es el que obtenemos de nuestras señales. Lo vamos a visualizar ahora en el canal A del osciloscopio. Aquí ya vemos que tiene una amplitud de cerca de los 11 volts, pero si medimos de pico a pico es cercano a los 22 volts. Entonces es el dato de entrada que tenemos. Pasamos a ver las fórmulas y aquí vemos que para calcular la ganancia tenemos que dividir el voltaje de salida o el voltaje deseado entre el voltaje de entrada. Aquí en este caso nos da 227 la ganancia requerida. Como vamos a utilizar un amplificador no inversor, entonces recurrimos a esta fórmula. Al despejar BI, nos quedaría el voltaje de salida entre el voltaje de entrada es igual a la resistencia de referencia sobre la resistencia 1. Proponemos una de las resistencias para calcular la otra. En este caso propusimos la de 22.7 kilos y obtenemos una resistencia 1 de 100 ohms. Aquí ya tenemos el OPAM implementado con sus respectivas resistencias de 22.7 kilos y de 100 ohms. Conectamos al canal B la salida de este amplificador y vemos también su funcionamiento.
Nuevamente tenemos la señal de entrada, que como ya habíamos mencionado, ronda en los 22 milivolts. Y nuestra señal obtenida, que aquí vemos valores positivos que se acercan mucho a los 2.5 volts y valores negativos que igualmente se acercan a los 2.5 volts. Si medimos el voltaje de pico a pico, tenemos un valor cercano a los 5 volts. Una vez que tenemos nuestra señal amplificada, se prosigue con la etapa de filtrado. Para esta etapa se implementó un filtro rechazabandas y no un pasabandas, debido a que las frecuencias de corte y con los op-amps implementados, las curvas no eran las semejantes a las vistas en clase. Entonces, para mostrar el trabajo realizado, se optó por utilizar este filtro. Vemos que consta de un filtro derivador y otro integrador. En la parte inferior vemos los cálculos para las resistencias proponiendo los capacitores. Al utilizar la herramienta de respuesta en frecuencia, se ubica la frecuencia de corte 1, la cual, como podemos ver, está por debajo de 1 Hz, mientras que la frecuencia de corte 2 está por encima de los 3 Hz. Esos son pequeños detalles que se pudieron presentar durante el desarrollo del proyecto. Ahora pasamos a la etapa del offset, que consiste en sumarle una señal para obtener una señal 100% positiva, ya que en esta señal que amplificamos tenemos valores positivos que llegan a los 2.5 volts y valores negativos que llegan a los menos 2.5 volts, como se aprecia aquí. Entonces, para ello vamos a utilizar esta fórmula, en donde tenemos nuevamente nuestro arreglo de resistencias, pero ahora nuestro voltaje de salida va a depender de una diferencia de voltajes entre V2 y V1. Si dejamos nuestras dos resistencias iguales, entonces la ganancia sería unitaria y podemos eliminar esta parte. Así nuestro voltaje de salida queda en términos de V2 menos V1. Analizamos desde el pico más alto de nuestra señal, que es de 2.5. Le tenemos que restar, o en este caso sumar, otros 2.5 volts para que se sumen estas señales y nos den el pico más alto, 5 volts positivos. Aquí en Proteus ya tenemos implementado este arreglo en el offset, en donde podemos ver las dos resistencias iguales de 10 kilos para la ganancia unitaria y el voltaje de entrada que le pusimos menos 2.5 para que se sumara esta señal. Ahora si analizamos nuestra salida de este offset, podremos ver la señal amplificada. Aquí ya vemos como el valor más alto ronda en los 5 volts y ya no tenemos valores negativos, sino que tenemos valores 100% positivos. Si vemos la amplitud de nuestra señal, sigue siendo de 5 volts aproximadamente, pero en este caso pues ya no tenemos los valores negativos que teníamos primeramente en nuestra señal amplificada. En conclusión, pues este proyecto nos sirvió para reafirmar los conocimientos adquiridos a lo largo de este curso acerca de los amplificadores operacionales en sus diferentes configuraciones, también hacer uso de señales analógicas, en donde pues comúnmente podemos verla con valores muy pequeños en el intervalo de los milivolts y con frecuencias demasiado altas o demasiado pequeñas, como fue el caso de este, que fue un electrocardiograma. También pueden servirnos para el uso en sensores de temperatura, ya que también tenemos valores muy bajos en términos de milivolts y requieren una amplificación así como un offset para obtener una señal puramente positiva. Este tipo de proyectos pues nos pueden servir de referencia para futuras aplicaciones o implementación de circuitos.